si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Él es quien viene a dar a conocer al Padre. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto, le dice. Imagínense, ustedes están ahí, son los discípulos, y Jesús le dice, ya les habéis visto. Pero ustedes están viendo solamente al Señor Jesús. Entonces, probablemente había un poco de desconcierto en ellos, de tal forma que en el verso 8 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les está diciendo, le están viendo. Y Felipe dice, pero muéstranos al Padre. Felipe no entendía lo que Jesús estaba diciéndole. En el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Jesús es quien hace visible al Padre. Jesús está hablando de la unidad de Él con el Padre. Recuerden, yo y el Padre, uno somos. Y entonces Jesús está haciendo visible al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Le dice Jesús, muéstranos al Padre. Te lo estoy mostrando. El que me ve a mí, dice Jesús, está viendo al Padre. Y entonces en el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesús está diciendo, el Padre y yo somos uno. Ahora traslada el problema a ellos, en su incredulidad. ¿No creen ustedes? Dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El problema no estaba en la palabra de Jesús, en lo que Jesús estaba mostrando. Estaba en la incredulidad de los discípulos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y está mostrando Jesús aquí el poder y la autoridad del Padre a través de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los discípulos queriendo conocer al Padre, los discípulos queriendo ver al Padre, los discípulos queriendo ver al Padre, los discípulos queriendo que se les muestre al Padre. Y Jesús le está diciendo, yo soy quien va a llevar al Padre, yo soy quien está mostrando al Padre. Yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta es la unidad de Cristo y el Padre. Pero aquí también hay una lección para los padres. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios comparta con nosotros el nombre que le pertenece a Él, Padre. Y a nosotros los varones nos concede ese privilegio de ser padres. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que me ve a mí ha visto al Padre, también nos está diciendo de que tenemos una responsabilidad. De alguna manera transferimos la imagen, la idea de Dios Padre a los hijos por medio de nosotros. Y esto es triste cuando, y he escuchado a muchas personas, cuando no quieren saber, no quieren conocer a Dios, no creen que Dios es su Padre, por el Padre que han tenido, por el papá que han tenido. Es el mismo nombre que llevan. Entonces esto nos llama a una responsabilidad que cae sobre nosotros. Y esto nos lleva al tema, ahora sí la siguiente, de esta mañana. El Padre que Dios quiere que seas. El Padre que Dios quiere que seas.
entender cuando está hablando del Padre es porque tiene hijos. Y si habla del Padre, los hijos también deben estar atentos a eso. Porque hay una responsabilidad compartida. La paternidad humana debe ser un reflejo de la paternidad de Dios. Y esto es importante, y esto es así porque vamos a ver en la Biblia este privilegio que Dios nos da. Y todo privilegio que nos concede, Dios está compartiendo su nombre con nosotros, que nos llame a nosotros Padre también. Y todo privilegio conlleva una responsabilidad delante de Dios. Por eso es que tenemos que escuchar qué es lo que Dios dice acerca de lo que es ser un Padre. Y es por eso el título, el Padre que Dios quiere que seas. ¿Qué tipo de Padre quiere que seamos? Veamos el primer punto. Dios quiere que seas un Padre imitador de Dios. Se apagó, parece la pantalla. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús vino a mostrarnos al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Cuando vamos a ejercer la función, esta noble función del Padre, Dios quiere que no mostremos la paternidad en base a lo que nosotros somos, a lo que pensamos, a nuestro imperio, sino en base a lo que Dios quiere que seamos. Y por eso Dios quiere que seamos padres imitadores de Él, que imitemos la paternidad de Dios. Nadie más es el mejor ejemplo de padre, ninguno, ni siquiera nosotros los pastores. Dios es el modelo del Padre. Por eso Pablo decía a los Corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es decir, imítenme ¿en qué? En que yo trato de imitar a Dios. Hagan eso ustedes lo mismo. Ustedes traten de imitar a Dios. Sed imitadores de Dios. Hagan lo que Dios hace. Hablen como Dios habla. Actúen como Dios actúa. Imitarle a Él. Por eso Pablo escribe a los Efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y es importante que nosotros tratemos de imitar al Señor en la paternidad. ¿Por qué? Lo que está diciendo: mírenme a mí, escúchenme a mí, y hagan lo que ven en mí, y hablen lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque así como nosotros, como hijos, necesitamos aprender de nuestro Padre Celestial, nuestros hijos también van a aprender de nosotros, de lo que nos ve, de lo que nos oye. El que Dios comparta su nombre con nosotros no solamente es un privilegio, es una grande responsabilidad. Por eso lo primero que Dios quiere que seamos: no miremos a nadie, miremos a nuestro Padre e imitémoslo a Él. Ser imitadores de Dios. Entonces, la primera demanda que Dios nos da es ser un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos van a tener un modelo para imitar. Así como Dios nos dice: mírenme a mí, aprendan de mí, nuestros hijos nos van a mirar a nosotros y van a aprender de nosotros. Y ellos van a ir captando, van a formar un concepto de la paternidad de Dios cuando nos ven a nosotros. Esto es muy importante. Ahora que viene otro punto que de repente uno dice: no, eso no tiene que ver con ser padre. Tiene que ver y mucho. La siguiente diapositiva: Dios quiere que seamos un buen esposo. La mejor manera de amar a los hijos es amando a su madre.
Imítenme a mí, dice el Señor, mírenme a mí, y la Biblia dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué ejemplo de padres podemos ser si maltratamos a la madre de ellos? ¿Qué mensaje podríamos darles a los hijos? ¿Qué podríamos decirles? Imítenos así, si es que maltratamos a la mamá de ellos. Y hermanos, recuerden, nuestra primera responsabilidad después de Dios es nuestro cónyuge, no los hijos. Cuando los hijos ven a los padres que se aman, se respetan, crean un ambiente emocional sano. Pero si ven a los padres peleando, insultándose, agrediéndose, faltándose el respeto, estamos creando un escenario tóxico para ellos. Estamos transmitiendo conceptos errados. Cuando ven que el padre ama a su esposa y la esposa respeta a su esposo, se va a crear un escenario emocional sano donde los hijos pueden crecer y desarrollarse. No pretendamos ser buenos padres si no somos buenos esposos. Esto es importante, hermanos, porque ellos nos van a ver y estamos dejando modelo para que nuestras hijas, cuando se casen, quieran tener un esposo como es su padre, que ama y respeta a su mujer. Porque estamos dejando huella, estamos dejando ejemplo, estamos dejando modelos. Dios quiere que seamos buenos esposos, que amemos, que respetemos, como Cristo amó a la iglesia. Las hijas crecerán y anhelarán un hombre que las respete, que las cuide, que las proteja, que las ame, así como ven al Padre que ama, respeta, valora a su esposa. Y estamos dando modelos para que nuestras hijas les cojan bien. Por eso es importante ser un buen esposo. Otra cosa que Dios quiere que seamos un padre íntegro. Proverbio 27 dice: camina en su integridad de justo, sus hijos son dichosos después de él. El Salmo 119, 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Sea íntegro en sus estatutos. La integridad no debe estar basada en mi forma de ser, en mi propio criterio, en lo que a mí me parece, sino en lo que la palabra de Dios dice. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. La integridad no debe estar basada en lo que a mí me parece, no debe estar basada en lo que a mí me gusta. Mi integridad, lo que soy aquí o allá, debe estar basado en lo que la palabra de Dios dice. Un íntegro, un padre íntegro es alguien que muestra coherencia entre sus palabras y sus acciones. Hay coherencia en lo que él dice y en lo que él hace. Un gran problema para los hijos, una gran confusión, es cuando no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Decimos: no griten, y gritamos. No mientan, y mentimos. El padre íntegro
está basada su integridad en la palabra de Dios, y en cualquier lugar es la misma base. Hablábamos la vez pasada en una clase sobre la ética situacional. ¿Cuál es la ética situacional? Yo me porto de una manera de acuerdo a la vida y al escenario. Estoy acá en la iglesia, soy atento, soy respetuoso, me cuido, no hago nada indebido. Pero afuera, donde nadie me ve, en la calle, en algún lugar oscuro, mi conducta es otra. Mi ética depende del lugar, depende del ambiente. Esa es la ética situacional. Pero la ética del Hijo de Dios es la misma. La ética de una persona íntegra es la misma en todo lugar. Es el mismo. Los ambientes pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pero la palabra que nos guía no cambia. El Dios que está en nosotros no cambia. La persona íntegra es confiable, es respetable, actúa con la misma rectitud, con la misma honestidad dentro de casa y fuera de ella. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Pero si le enseñamos una cosa con nuestras palabras y le enseñamos otra cosa con nuestras acciones, vamos a producir cortocircuitos con nuestros hijos. Vamos a enseñarles a mentir. Vamos a enseñarles a hacer de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar. La persona íntegra es la misma en cualquier lugar. No cambia. Pueden cambiar las personas, pueden cambiar el ambiente, pueden cambiar los escenarios, pero la persona no cambia. ¿Por qué? Porque su integridad está basada en una palabra que no cambia. Porque el Espíritu Santo mora. Ese Espíritu que no cambia mora en nosotros. Dios quiere que seamos un padre íntegro. ¿Okay? Dice, persona con un corazón completo hacia Dios, sin dobleces ni hipocresía. Hermanos, la integridad es una enseñanza poderosa. Cuando sabemos mantener nuestra palabra, cueste lo que nos cueste. Vayamos a la siguiente diapositiva. Dios quiere que seamos un padre firme, pero compasivo. El equilibrio entre la firmeza y la compasión. La firmeza va a ayudar al hijo a desarrollarse en su carácter como persona, mientras que la compasión va a hacer sentir al hijo como una persona amada, como una persona valorada. Proverbios 19 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El Salmo 103, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La firmeza establece límites claros. Y esto es importante. Una de las cosas que a veces fallamos, no establecemos límites claros, acuerdos que permitan que los hijos asuman responsabilidades. Y va formando al hijo a ser ordenado, a tener valores. El padre firme es estable, resistente, o que no se deja dominar fácilmente por los berrinches, por los arrebatos de los hijos. Cuando los hijos ven que los padres son firmes, en un principio van a querer batallar, pero cuando ven la firmeza, ya saben a qué se enfrentan. Pero por otro lado, la compasión. El
padre, el compasivo, va a prestar atención al hijo. Va a permitir que también que el hijo sepa canalizar sus emociones. Los hijos son pequeños, van creciendo, están aprendiendo, no son adultos, no son perfectos. Y entonces el padre compasivo es firme, pero también muestra compasión porque sabe que su hijo recién está aprendiendo. Y aún va a permitir equivocarse. No consiente, pero sí es compasivo. Le va a enseñar a su hijo que el amor que el padre tiene al hijo no depende de si él se porta bien o se porta mal. Le va a enseñar que le sigue amando, aun cuando se porta mal. Va a haber firmeza, pero va a haber compasión, no va a dejar de amarlo. Cuando Dios le dice a David, dice, le da la promesa de que de él vendría el Mesías. Dijo, aunque tú o tu descendencia se aparten de mí, yo los castigaré con vara, dijo Dios, pero no quitaré mi misericordia de él. Yo castigaré con vara, en el Salmo 89. Dios ha dado la promesa para David. Y si él se aparta, y si él cae, Dios dice, yo voy a castigar con vara, con firmeza, pero no voy a quitar mi misericordia de él, no lo voy a destruir. Voy a cumplir mi promesa con él. Mientras que la firmeza pone reglas claras y cumple lo que dice, la compasión no lo destruye. Le dice, igual te sigo amando. Aun cuando estás mostrando rebeldía, aun cuando estás mostrándote de esta manera, te sigo amando. No te amo por lo que haces bien o haces mal. El mantener límites, hermanos, ayuda a los hijos. Ayuda a los hijos a saber hasta dónde pueden llegar. Al principio van a querer sobrepasar los límites que los padres dan. Van a probar, van a tentar. Pero los padres tienen que mantenerse firmes. El problema es cuando los padres dicen, ay, pobrecito, chiquito. Pobrecito papá después cuando crezca, porque no los han moldeado, no los han enseñado, no les han delineado el camino. Firmeza, pero compasión. Se castiga la rebeldía, se castiga el pecado, como Dios dijo, le castigaré, le azotaré con vara a David por su descendencia, y así lo hizo. Lo castigó con firmeza a David, a Salomón, pero no quitaré mi misericordia de él. Le había prometido que de él vendría el Mesías, y de David vino Jesús. Por eso Jesús le dice, hijo de David, hijo de David. Y ese es el Padre que Dios se muestra y quiere que seamos firmes, pero compasivos también. Amén. La siguiente diapositiva. Dios quiere que seamos un Padre proveedor y protector. En la siguiente diapositiva. Mateo 7. No sé si le avisan a nuestro hermano arriba. En Mateo 7. Mateo 7 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? El Padre aporta para las diferentes necesidades de los hijos. Los hijos tienen diversas necesidades. Necesidades de repente económicas, de repente.
necesidades académicas, necesidades recreativas, necesidades afectivas, necesidades espirituales. La Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Quién va a proveer para los hijos? No son los vecinos, es el Padre. Ahora, dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? El Padre siempre va a darle algo que le beneficie, no que le haga daño. Y va a darle no necesariamente lo que quiere, sino lo que necesita. No le va a regalar, no le va a comprar cosas que sabe que le va a hacer daño, o sabe que no puede manejarlas en esta edad todavía, o sabe que aún no asume responsabilidad todavía. Padre va a proveer todo lo que sea necesario para su desarrollo emocional, espiritual, físico. O dice, o si te pide un pescado, le dará una serpiente. El Padre provee, pero provee pensando en protegerlo. No le da porque pide el hijo, no le da porque quiere, no le da porque hace su pataleta, no le da para que ya no llore, le da lo que realmente necesita. Tiene que protegerlo. A veces para que no llore, le dan una cosa u otra cosa que a la larga le hace daño. Por eso la Biblia dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. El proveer no significa consentir, darle todo lo que pide, todo lo que quiere, todo porque patalea, ya para que no llore hay que darle. Tiene que darle algo que le bendiga, algo que le beneficie, algo que le haga bien, algo que le ayude en su crecimiento, en su formación, en su desarrollo, en las diferentes áreas de la vida. El 11 dice, pues si vosotros siendo malos, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Si alguien tiene falta sabiduría, dice el Señor, pídele a Dios que Él se la da. Dios nos va a dar lo que es bueno para nosotros. Necesitamos dirección, Dios nos da dirección. Necesitamos perdón, Dios nos perdona. Necesitamos consuelo, Dios nos consuela. Necesitamos fortaleza, Dios nos fortalece. Y esto es lo que tenemos que aprender de Dios. Recuerden, la idea es aprender de Dios. Cristo vino a mostrarnos al Padre, que seamos imitadores de Él, padres, proveedores, pero esa provisión debe proteger, no destruir a los hijos. Y es triste cuando por evitarnos un problema, por evitarnos un berrinche, por evitarnos una pataleta, le damos lo que quieren, y al final los hijos demuestran al Padre quién manda aquí. El Padre debe mantenerse firme en su autoridad, debe ser compasivo, pero debe discernir qué es lo que le da, qué es lo que le otorga. Lo que le da siempre debe ser para su bendición. La siguiente diapositiva. Dios quiere que seamos un Padre paciente. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. En el punto anterior hablábamos de que los hijos pueden hacer pataletas, berrinches, pero ahora acá los padres, no exasperen. No exasperen a los hijos, no provoquen a ir a los hijos.
Acá viene la responsabilidad de los padres. No solamente es que yo soy el papá, me haces caso. Y acá Dios agarra al papá. Ahora tu papá me va a hacer caso a mí. ¿Cómo provocamos a ira? Una disciplina injusta, basada no en lo correcto, sino en que estoy enojado, estoy arrebatado, estoy lleno de ira. Y mi reacción es de acuerdo a la ira que estoy teniendo, al enojo que tengo. No estoy corrigiendo sanamente. Y algo que dan los hijos cuando es injusta la disciplina. Cuando no se ha puesto reglas primero, cuando no se ha avisado qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuando no se ha puesto el límite hasta dónde puede llegar. Y el hijo ha hecho las cosas en ignorancia de eso. Cuando provocamos a ira a los hijos, cuando exasperamos a los hijos, cuando practicamos el favoritismo entre los hijos, cuando a uno le consentimos más, le permitimos más en desmedro de los otros. Y este es un problema. Recuerdan, ustedes conocen el caso de Rebeca y de Isaac. ¿Quién era el consentido de Rebeca? Jacob. Y el consentido de Isaac, Esaú. ¿Y se acuerdan? Hubo problemas entre los hermanos hasta el punto que Esaú quiso matar a Jacob. Cuidado con los favoritismos. Cuidado que este es mi hijo preferido. Y no se dan cuenta el dolor emocional que causamos a nosotros. Cuando hacemos favoritismo provocamos a ira a los hijos. Cuando exigimos perfección y no tomamos en cuenta el proceso de crecimiento, de desarrollo que están los chicos, le exigimos una conducta de adulto o una conducta de un maduro cuando todavía le está creciendo, cuando todavía se está equivocando, cuando todavía no entiende muchas cosas, cuando no tiene toda la experiencia que tiene el padre. Provocamos a los hijos porque ellos no entienden todavía, ellos no conocen todavía. Cuando hay incoherencia en nuestras reglas, cuando decimos algo que no deben hacer y luego le castigamos cuando lo hicieron, pero luego en la siguiente oportunidad hacen lo mismo y no pasa nada. No son consistentes, no son coherentes. Entonces el hijo dice: ayer hice esto, me castigaron, hoy día hago lo mismo y no me castigan, entonces está bien. Cuando hay inconsistencia y luego viene el siguiente día, hace lo mismo y le cae. ¿Y por qué me cae si ayer hice lo mismo y no me castigaste? Cuando hay incoherencia en los padres, cuando hay inconsistencia, cuando los padres muestran hipocresía, dicen algo y hacen otra cosa, exigen algo a los hijos, pero ellos no lo hacen. Eso provoca a los hijos. Ay, ¿por qué tú sí lo haces? Esa incoherencia, esa incongruencia, la falta de escucha a los hijos. A veces los hijos están frustrados, tienen sus problemas también, que para nosotros pueden ser pequeños, pero para ellos son grandes, de acuerdo a su edad. Y a veces no les entendemos emocionalmente, no entendemos su sufrimiento, su frustración, y le decimos: no, eso no es nada. Claro, no es nada para nosotros, pero para ellos sí, es bastante. Y cuando nosotros no nos bajamos al nivel de ellos, para entenderlos, para abrazarlos, y no para reírnos, no para burlarnos, no para tratarnos con sarcasmo.
Cuando eso sucede, los hijos van acumulando ira. Poco a poco, dentro de su corazón van acumulando. Se sienten frustrados. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando abusamos de ellos verbalmente, cuando los humillamos, cuando los usamos a ellos para reírnos, o delante de los demás, o delante de la familia. Hermanos, ellos son personas como nosotros, pueden ser pequeños, pero tienen un corazón, tienen sentimientos también. Y cuando nosotros mismos no los respetamos delante de los demás, provocamos a ira a ellos. Cuando hacemos algo que sabemos que no les gusta, pero nosotros queremos divertirnos, queremos hacer el show con ellos para la familia, provocamos a ira a ellos. A veces no dicen nada, pero van acumulando dentro, hermanos. Y eso luego va provocando distancia entre los hijos y los padres. Va provocando enfriamiento en las relaciones. Va provocando falta de respeto. La Biblia dice que nuestro Padre es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando castigamos injustamente, rápidamente, violentamente, desmedidamente, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no exasperen a vuestros hijos. Por eso Dios quiere que seamos un Padre paciente. Dios, nuestro Padre, es lento para la ira, no reacciona. Por eso se castiga al hijo entre tanto tiempo, tengas tiempo, pero no se apresure tu corazón para destruirlo. Cuando disciplinamos reaccionariamente, reaccionando, sin meditar, sin pensar, y simplemente es una reacción, y en esa reacción a veces no medimos y hacemos daño y destruimos emocionalmente a los hijos. Dios quiere que seamos padres pacientes. Por último, Dios quiere que seamos un padre instructor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción es un mandamiento, una enseñanza, y se usa, interesante lo que leí en la definición, se usa estrictamente de orden recibido de parte de un superior y transmitida a otro. Cuando alguien instruye a alguien, lo instruye en base a algo, en base a reglas, en base a bases. ¿Y en base a qué instruimos? Otra vez, recuerden lo primero, en base a la palabra de Dios, en base a la instrucción que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Y debemos instruir a nuestros hijos, debemos guiarlos para avanzar, para crecer, para desarrollar instrucción en lo que ellos necesitan. Formación es enseñar a los hijos a esforzarse, es enseñar a los hijos a respetar, es enseñar a los hijos a sacrificarse muchas veces, a saber que no pueden tener todo lo que quieren, es enseñar a los hijos a pensar en los demás antes que uno. Cuando no hay esas cosas y el hijo pide, toma, y vuelve a pedir, toma, el hijo se cree con derecho a todo y piensa que saliendo de casa igualito en el mundo va a ser así. Por eso que no se esfuerza, no progresa, no crece, porque le enseñaron mal. Quiero, toma, dame, toma, esfuérzate por conseguir.
Los hijos deben saber que las cosas tienen un costo. Aún el estudio tiene un costo. Es un privilegio. ¿Cuántos padres sacrifican muchas cosas personales? Sacrifican sueños, deseos, anhelos para que sus hijos puedan salir adelante. Pero cuando no se les ha enseñado, no se les ha formado al principio, a los hijos no les interesa mucho el esfuerzo, el desprendimiento, la renuncia de los padres. Solamente les interesa vivir el momento, la satisfacción, el placer. Y muchas veces echan por tierra todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio de los padres. Y eso es instruir desde pequeños a los hijos. Las cosas que quieran tener, va a tener un costo. Hermanos, ¿nuestra salvación es gratuita o no? Es gratuita. ¿Pero tuvo un costo o no? Tuvo un costo. La vida de Jesús. Igual los hijos tienen que aprender. Nuestra responsabilidad es proveerle para ellos. Pero eso tiene un costo. Los padres se sacrifican. Los padres renuncian a sueños, anhelos personales. Y ellos tienen que saber que hay un costo, que tienen que valorar, que tienen que respetar. Hay que instruirlos para la vida, hermanos. Instruye al niño en su camino. ¿Qué camino está hablando? Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hay dos sentidos en que podemos tomar este texto. En el camino de Dios tenemos que instruirlos. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Tenemos que sembrar los principios, los valores en su mente, en su corazón. Ellos crecerán, serán adolescentes, serán jóvenes. El mundo los moverá para aquí y para allá. Pero esa palabra echará raíces en su corazón. El mundo los doblegará en algún momento. Pero en algún momento volverán otra vez. No saldrán disparados por lo que se ha sembrado en sus corazones, por lo que se ha instruido desde niño en la palabra de Dios. Pero por otro lado también hay que instruir en su camino. No todos los hijos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas habilidades. A algunos les pueden gustar las letras, a otros la ciencia, a otros les gusta el arte, las cosas manuales, a otros les gustan las ventas. No importa, porque Dios, cuando dice, por ejemplo, en la parábola de los talentos, les dio a cada uno, ¿recuerdan? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? A su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y Dios le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y los hijos no son iguales todos. Cada uno tiene capacidad diferente. Algunos de repente van al colegio y van vendiendo el quequito que la mamá le hizo. Le van gustando las ventas. Y de repente ese es su camino, las ventas, el negocio. Y puede crecer, desarrollar, ganar más que un profesional. Se convierte en el rey de las papas, en el rey de las yucas en la parada. Y gana millones. Porque tiene habilidad para las ventas. Hay otros que tienen habilidades manuales. Pueden hacer muchas cosas con sus manos. Pueden ser artesanos, carpinteros, mecánicos, lo que fuera. Son hábiles. Pero a veces nosotros queremos encajonarnos en una sola cosa. Y nuestra responsabilidad como padres puede discernir cuál es el camino que Él tiene para la vida. Y prepararlos, instruirlos, capacitarlos, desarrollarlos para la vida. Hay otros que les gusta el estudio, la ciencia, la medicina, por ejemplo. Si vemos que por ahí va, hay que instruirlo, hay que guiarlo para el camino de la vida.
Hay otra que no le gusta la medicina, ve un poquito de sangre y se desmaya. ¿Cuál es el camino? Tengo que tratar de discernir, preparar, instruir al niño en su, no en el camino de él, del otro, no que él quiere que él haga lo que yo quería hacer y no pude. No trasladar mi frustración a él. Él tiene su propio camino. Y a veces cometemos errores los padres. Queremos que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. La Biblia dice: instruye al niño en su, no en mí, en su camino. Es una labor del padre, ser instructores. Hay que instruir al niño que las cosas tienen un valor. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que enseñarle a ahorrar. Porque la vida tiene altibajos, hermanos. Hay momentos que podemos estar aquí, hay momentos que se cae. En la vida hay cosas que no manejamos, que no tenemos control de todas las cosas. Podemos esforzarnos, podemos ser buenos trabajadores, podemos ser buenos empresarios, podemos ser buenos. Pero hay otras cosas, otros factores que no manejamos nosotros, que no controlamos y que pueden tirarnos abajo en cualquier momento. Puede ser tener un buen negocio, irte bien. Puede ser un importador, trae de afuera en dólares, vendes acá en soles, cambias los soles a dólares y compras productos de afuera en dólares, vuelves a traer, vendes aquí y ese es el flujo de tu negocio. Hasta que un día se disparó el dólar. Y lo que tú tenías para comprar así de dólares, ahora te alcanza así para comprar de dólares. ¿Controlas tú el tipo de cambio? No controlas eso. Hay muchas cosas que uno no controla. Y en la vida van a haber así, altos y bajos. Altos y bajos. Y el hijo tiene que aprender que en la vida hay esas cosas. Y no piensa que todo es así. Y que todo le va a ir bien en todo. Dios permitió muchas cosas, mucho dolor, mucho sufrimiento, por ejemplo, la vida de José, para llevarlo a un punto de cogobierno en Egipto. Hermanos, instruyamos al niño en su camino. Ayudémosle, démosle la herramienta para que ellos aprendan, para que ellos se esfuercen, para que ellos valoren, para que ellos amen, para que ellos respeten. El Padre que Dios quiere que seamos. Esta es la siguiente, por favor. Arriba. Ahí está. Esto es lo que hemos visto. Dios quiere que seamos un Padre imitador de Dios. Que le imitemos a Él. Que le tomemos como modelo a Él y nadie más. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Dios quiere que seamos un buen esposo. Esto es básico, importante, hermanos. No podemos ser buenos padres si somos malos esposos. No podemos ser buenos padres si no amamos, no respetamos a nuestras esposas. Porque es un ejemplo que estamos transmitiendo, un modelo que estamos transmitiendo. Dios quiere que seamos un padre íntegro, que haya coherencia en nuestras palabras, en nuestras acciones, que nuestra ética sea la misma en cualquier lugar, que no dependa de la situación. Dios quiere que seamos padres firmes, pero compasivos, que establezcamos límites claros, seamos coherentes con ellos, pero también seamos compasivos, entendiendo que ellos están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, que se van a equivocar. No destruyamos a nuestros hijos. Seamos padres proveedores y protectores. Proveamos, pero no aquello que le va a destruir, sino aquello que le va a fortalecer, le va a ayudar, le va a guiar. Dios quiere que seamos padres pacientes, que no exasperemos, no provoquemos a nuestros hijos, no provoquemos a ira. Dios quiere que seamos padres instructores, instruirnos para la vida, hermanos, para la vida espiritual, para la vida laboral, para la vida familiar, para la vida económica.
instruirnos. Ese es el Padre que Dios quiere que seamos. Y todo esto, hermano, lo hemos sacado de la palabra de Dios, nada más. El modelo de ser Padre, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mí. Tenemos que aprender a mirar al Señor, a oír al Señor, a imitar al Señor, a hacer lo que el Señor hizo. Privilegio de ser llamados con el nombre que Dios tiene, Padre, ¿verdad? Pero tremenda responsabilidad. Dios nos ayuda, hermanos, a los que somos padres, a los que son hijos, a los que son esposos, esposas, entiendan la responsabilidad del Padre. Es sencillo. Y como padres también somos seres humanos que nos equivocamos, que tenemos limitaciones, que tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Tenemos que aprender a pedir perdón por nuestros errores. Esa es parte de la instrucción. Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda a ser el Padre que Él quiere que seamos. Y a los que no son padres, Dios ayude a colaborar con este propósito de Dios. Si son hijos, ayuden a que sus padres sean los padres que Dios quiere que sean. Si son esposas, ayuden a que su esposo sea el padre que Dios quiere que sea. Que el Señor nos bendiga, hermanos.